Esta es la gente, ya entré. Más. No está. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Me presento, mi nombre es Beatriz Elena Porras Pedrosa, soy médica infectóloga y tropicalista y es un honor para mí presentar el día de hoy nuestra sesión de fiebre amarilla y embarazo, nuestro webinar tan esperado. El día de hoy, entonces, tendremos invitados pues muy especiales y muy interesantes dentro del medio académico. Recordándoles a ustedes que tenemos unos temas muy interesantes, tenemos un cambio en el orden de los conferencistas, los temas van a ser los mismos que hemos mencionado cuando hemos ofertado el webinar. Para claridad de todos ustedes, seguiremos con los mismos temas. Entonces, les voy a presentar nuestros conferencistas. Primero, vamos a hablar con el licenciado Melfrán Herrera, que va a hablar sobre ecología de vectores de fiebre amarilla. Los mosquitos pican más en las embarazadas. Después seguiremos con el tema de epidemiología en Sudamérica y aspectos clínicos, que lo dará el doctor Alfonso Rodríguez Morales. Después seguirá el tema con fiebre amarilla en el embarazo, dado por la doctora Ana Carvajal. Después tendremos una sesión muy interesante de vacunación y sus consideraciones en el embarazo, que nos dará esa conferencia el doctor Alfonso Rodríguez Morales. Y posterior a eso tendremos una discusión y recibiremos pues todas las preguntas que ustedes tengan acerca de estas sesiones. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a comenzar nuestra primera conferencia, que es Ecología de Vectores de Fiebre Amarilla. ¿Los mosquitos pican más en las embarazadas? Entonces, bienvenidos todos a este evento Estamos académico. revisando el licenciado Melfrán Herrera no se ha conectado. Okay. Lo vamos a dar entonces hacia el final. Perfecto. Porque él me acaba de escribir, me dice que todavía no se alcanza a conectar, pero él va a estar acompañándonos posteriormente. Entonces seguiríamos con la segunda, pero vamos a pasar rápidamente las palabras de la doctora Esther, que por problemas de la electricidad en Venezuela no se pudo conectar, solamente para escucharla, a sabiendas de lo que ya comentó la doctora Beatriz respecto a el cambio que hay con los conferencistas. Bueno, entonces les presento a la doctora Esther Chirinos, es coordinadora, ella es médica reumatóloga y pues adelante con el video. Agradece profundamente el apoyo y logística organizacional para lograr este encuentro en el cual se nos están uniendo la medicina del viajero, las organizaciones de la medicina del viajero y la Asociación Colombiana de Infectología, así como otros exponentes. Es para nosotros un gran orgullo que nos acompañen y consideramos que será del mayor provecho posible. Como estoy en Venezuela, me toca comentar que la expansión de la fiebre amarilla en México vuelve a encender alertas sanitarias. La cobertura de vacunación, los desafíos del sistema de salud y los riesgos para grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos las personas gestantes, plantean importantes retos para garantizar el derecho a la salud. La fiebre amarilla
ha vuelto a generar alerta. El 70% del territorio nacional en Venezuela se considera como endémico, con un riesgo continuado o sostenido de transmisión viral. El mosquito transmite la enfermedad y sí, la vacuna es altamente eficaz, pero el control depende de que gran parte de la población esté vacunada. Entonces existen desafíos en la brecha de la cobertura vacunacional. Para el 2024, la Organización Panamericana de la Salud informó que el 72% de la población venezolana se encontraba vacunada. Pero ¿qué sucede? Que los estándares internacionales requieren que al menos el 95% de la población para lograr en la comunidad una inmunidad colectiva. La OPS, como siempre, nos recomienda fortalecer las campañas de inmunización, garantizar el acceso a la vacuna, debe resolver diferentes desafíos logísticos, entre ellos mantener la cadena de frío. Proteger la salud también es una obligación de derechos humanos que tiene un A, B, C. Fortalecer la vacunación, mejorar la información pública y garantizar servicios de salud accesibles. Esto es en todos los países. Y la salud colectiva sabemos que es una prioridad epidemiológica, pero la responsabilidad recae sobre el Estado para garantizar el derecho a la vida y a la salud. Cumpliendo con una parte de estas tres estrategias para proteger los derechos humanos, hoy vamos a contar con un número de panelistas de lujo. Nos acompaña la doctora Beatriz Porras Pedrosa, internista infectólogo, epidemiólogo clínico, magíster en medicina tropical y en VIH, pertenece al Comité de Medicina Tropical, Zoonosis y Medicina del Viajero y a la Asociación Colombiana de Infectología. También nos acompaña el doctor Juan Carlos Navarro, ex profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela, quien actualmente se desempeña en la Universidad Internacional en Ecuador, SEC-USEC, Ecología de Vectores y su pasión, entomólogo, biólogo molecular y experto en enfermedades transmitidas por vectores. Actualmente se está trasladando a España. Otro de nuestros conferenciantes es el doctor Rafael Olarte, médico epidemiólogo, fellowship en investigación, coordinador de epidemiología y enfermedades infecciosas en el Hospital Universitario Erasmo Menos. Nos acompaña Ana Coromoto Carvajal, motor de la organización de este webinar, especialista o médico en infectología del Hospital Universitario de Caracas, especialista en gerencia de servicios asistenciales de salud en la Universidad Católica Andrés Bello, coordinadora del curso de ampliación de infección en la embarazada Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, es miembro de la subcomisión de bioética del Hospital Universitario de Caracas y es miembro del grupo de infecciones en las embarazadas de la Sociedad Venezolana de Infectología.
Y por supuesto, nos acompaña el doctor Alfonso Rodríguez Morales, motor también de este webinar y quien nos está apoyando también desde el punto de vista de diseño y de manejar la plataforma que estamos utilizando. Él es médico tropicalista, es doctor honoris causa en salud pública, vicepresidente de la Alianza Latinoamericana de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, líder del Comité de Medicina Tropical, zoonosis en Medicina del Viajero de la Asociación Colombiana de Infectología, past president de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero y de la Asociación Colombiana de Infectología. Con todos estos panelistas disfrutaremos de esta información que será de gran. Con todos estos panelistas disfrutaremos de un contenido que nos ayudará a atender mejor a las gestantes en esta época en donde aprenderemos todas aquellas medidas que nos llegan a tratar este periodo especial de la vida de una gestante con la mayor seguridad posible. Espero que tengan una excelente tarde y que aprovechen toda la información y posteriormente puedan compartir. Este webinar quedará grabado en YouTube. Muchísimas gracias y excelente tarde para todos. Bueno, muchas gracias entonces a la doctora Esther. Y a continuación entonces les voy a presentar a nuestro primer conferencista. Nuestro primer conferencista es el doctor Alfonso Rodríguez Morales, quien nos va a dar la conferencia Epidemiología en Sudamérica y Aspectos Clínicos. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Es un gusto estar acá. También gracias a Esther y a Ana por el interés, obviamente, en este webinar que vamos a discutir cosas muy interesantes. Y vamos a arrancar, dado el cambio de los temas, un poco justamente hablando de la epidemiología y de algunas cosas desde el punto de vista clínico, ¿no? Cuando hablamos de la epidemiología, en la región y un poco para situarnos en lo que ya venía aconteciendo para el caso concreto de Sudamérica en los meses previos, sobre todo en 2025, teníamos ya un panorama donde 6 países de la región habían arrancado en 2024 con una situación de brotes en estos países, con una muy importante letalidad, como ustedes pueden ver allí, Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Guyana, pero de hecho ya en julio, nosotros acá en Colombia, en julio y agosto, veníamos justamente hablando de este tema, de los casos que nos habían llegado procedentes de Venezuela, de Apure y de Amazonas, que fueron confirmados acá en Colombia. Este es el panorama al día de hoy, marzo 26, de acuerdo a los datos de la Organización Panamericana de la Salud, que como ustedes saben, ha incorporado desde hace algunas semanas, durante el mes de febrero, cuando oficialmente el Ministerio de Salud en Venezuela reconoció que tenía una situación de brotes epidémicos desde hace 8 meses atrás, los datos justamente de este país. Y con ello, como ven acá, son 7 países, en adición, pues justamente Venezuela, los cuales a la fecha totalizan 448 casos confirmados. Y de estos 196 con desenlace fatal, es decir, estamos hablando de una letalidad sobre el 40%. Veamos algunos datos un poco para ponernos en contexto de Colombia y en el contexto de Venezuela específicamente, con lo que ahora ya sabemos de Venezuela. A la fecha de hoy, en Colombia hemos confirmado 180 casos con 80 fallecidos. También es una letalidad muy importante. Y como ustedes pueden apreciar aquí, pues tuvimos un impacto importante de las fiestas en diciembre
y de gente que de hecho visitó zonas de riesgo, zonas de circulación, fundamentalmente el departamento del Tolima, que lo pueden ver ustedes acá, donde está la ciudad de Ibagué y en muchos municipios del departamento, especialmente alrededor del el parque de Galilea. Los parques naturales son un lugar importante en la epidemiología de esto, pues obviamente se presentaron estos casos, la mayoría de ellos se han presentado en estos municipios que están acá son justamente de allí, como el caso de Chaparral, Ataco, Cunday, y vean ustedes acá que es interesante desde el punto de vista de la epidemiología, pues que ha afectado en general a muchísimos grupos etarios, incluyendo, de hecho, edades por arriba de los 60 años de edad, predominantemente hombres, pero también casi un 20% de los casos, en el caso específicamente de Colombia, han ocurrido en mujeres, y esto pues es importante para lo que vamos a hablar luego respecto al tema del embarazo, fundamentalmente en zonas rurales, y aquí un poco pues las características clínicas que nuestro sistema de vigilancia epidemiológica se actualizan diariamente, donde vean pues aquí los presentes presentan fiebre, mialgia, cefalea, artralgia, vómito, ictericia, ya cosas más propias justamente de la fase tóxica de la enfermedad, que voy a mencionar luego, falla hepática, falla renal, etcétera. Y también, por supuesto, manifestaciones hemorrágicas, como hematemesis, que es la que más frecuentemente se ha reportado en la vigilancia. Acá en Colombia nosotros arrancamos en 2024 con casos en el departamento de Putumayo, pero después otros departamentos como Nariño, Huila, Vaupés, Caquetá, Tolima se han ido agregando, entre otros que posteriormente, especialmente en el año 2025, también reportaron casos, fundamentalmente en poblaciones de personas que no estaban vacunadas, incluso como estos casos de 20 a 26 años de edad no vacunados que lamentablemente tuvieron desenlace fatal. Pero además una cosa muy importante en la epidemiología de Colombia que hay que decir, y es que durante este brote se han presentado casos especialmente fuera de departamentos que tradicionalmente presentaban casos, como ha sido especialmente justo el departamento del Tolima. Ahí se tiene casi el 90% de los casos de fiebre amarilla que han ocurrido durante estos meses. Ahora, ¿qué es interesante y un poco para entrar en la epidemiología de Venezuela? Bueno, justamente como parte de una publicación que hicimos con algunos colegas de la diáspora, el doctor Navarro, David Forero y el doctor Daniel Romero Álvarez en Ecuador, justamente el comparativo. Hemos tenido momentos importantes como fue previamente el año 2003, también que tanto en Venezuela como Colombia fueron situaciones de epidemia importantes. Bueno, voy a mostrar justamente algunos datos de esto, como ustedes pueden ver en el caso particular de Venezuela, 14 estados afectados desde el año 2025. Ahí ustedes pueden ver, esta publicación está de acceso libre, con una letalidad importante también, sobre un 55%, 20 de 36 casos, que originalmente era el reporte que daba el ministerio y que estaba obviamente en la plataforma de la OPS, en lo cual pues desde el punto de vista comparativo en el histórico, vemos que pues han habido décadas en el pasado que han tenido obviamente números más importantes, por supuesto, de casos que las décadas recientes, pero de todas maneras estamos en una situación desde el punto de vista de la ocurrencia en 2025 de un número muy importante de casos. ¿Qué pasó? Alrededor del 11 de marzo se hicieron algunos ajustes y se mostró un poco más la realidad fragmentada de lo que había realmente ocurrido en el año 2025, 32 casos, 19 muertes, y en el año 2026 con 6 casos y una muerte, en este caso específicamente en 4 estados, Monagas, Aragua, Barinas y Lara, y un poco todo esto está en la publicación, en la parte suplementaria que se está actualizando online en este enlace, en donde pues ven un poco este mapa que es, digamos, un poco la realidad de lo que está pasando actualmente. 4 estados que activamente han tenido casos confirmados, pero si ustedes ven aquí en gris, es importante recordar que estos son estados, como lo ven acá en el otro mapa, que previamente en 2025 tuvieron, obviamente, casos confirmados. Y eso es una amplia distribución más allá del solo número.
Entonces, nosotros acá en Colombia, como también para el caso de Venezuela, con estos datos ahora que se disponen, hemos analizado un poco justamente el potencial epidémico y de hecho acá en el de Colombia es obviamente mucho más alto, pero también es importante mencionar, y aquí solamente para mostrarlo, que pues tenemos un número básico reproductivo que está por arriba de 1, indistintamente del método que se use, y esto quiere decir que pues obviamente hay un sostenimiento en el número de casos para el periodo que se incluyó aquí, lo cual obviamente tiene implicaciones desde el punto de vista del comportamiento epidemiológico. Bueno, dicho eso, y porque lo que iba a hablar originalmente el doctor Rafael era también sobre algunos aspectos de carácter clínico, yo me voy a centrar también de manera muy breve y puntual en recordar primero que nada que la fiebre amarilla es como otras condiciones, una arbovirosis, un virus transmitido por artrópodos, por mosquitos que van en un rango fundamentalmente de vectores urbanos, como el caso de Aedes aegypti, Aedes albopictus, pero también para el caso de la fiebre amarilla, vectores como Sabetes y Hemagogus, y tenemos otras condiciones emergentes que se han confirmado. De hecho, todas estas están confirmadas tanto en Colombia como en Venezuela, como en otros países de la región, Oropuche, Mayaro y obviamente dengue, chikungunya y zika, que han venido causando problemas, en el caso de chikungunya y zika, en la última década, y dengue, por supuesto, de una manera mucho más extensa en el tiempo, conjuntamente con fiebre amarilla. Características importantes para recordar: fiebre muy alta de inicio súbito, por un compromiso a nivel de cefalea. Puede encontrarse mialgia, artralgia, no es típico en la fiebre amarilla. No es común el rash, tampoco la conjuntivitis, pero sí pueden presentarse, de hecho, con mucha frecuencia, náuseas y vómitos. Y por supuesto, fiebre, ictericia y hemorragia son cosas que tienen que hacer pensar, obviamente, en fiebre amarilla. Puede haber compromiso neurológico y recordar que es una condición bifásica, como voy a mostrar. Entonces, importante, compromiso hepático con ictericia, una alta tasa de letalidad. Recordemos que la enfermedad tiene estas fases, una progresión inicial que puede tener una remisión en unos días, pero que en algunos pacientes, 15 a 20%, pueden progresar a una fase de intoxicación o fase tóxica, en la cual podemos tener una letalidad por arriba de un 20 hasta un 60%, donde puede haber compromiso multiorgánico, alteraciones de enzimas hepáticas, como está ampliamente descrito. Y aquí vemos un poco lo que decía, compromiso cardiovascular, por ejemplo, en el estudio PROVAR, que fue un estudio importante en Brasil, hasta 77% de los pacientes presentaban alteraciones electrocardiográficas. Entonces, los pacientes pueden evolucionar a manifestaciones graves. Estos fueron los primeros 4 casos acá en Colombia que desarrollaron falla hepática, falla renal, cuadros tipo sepsis, falla multiorgánica. Pero además en este estudio, en esta serie de casos, vemos que también tuvimos una alta letalidad, población fundamentalmente no vacunada, en este caso de estos 4 países, infecciones bacterianas incluso sobreagregadas, que recientemente se han reportado también para la epidemia de 2017-2019 en Brasil, en esta publicación del Emerging Infectious Disease, donde vean todas estas infecciones bacterianas, incluso con algunos patógenos no tan comunes. En la serie que nosotros publicamos el año pasado, a nivel de parámetros de laboratorio, recordar, por supuesto, compromiso renal, puede tener alteración de ureacreatinina en una elevada frecuencia, pero especialmente lo más característico y que de hecho enfatiza la guía de OPS, las transaminasas, 2 veces por arriba del valor del límite superior normal. Como ustedes ven aquí, incluso estos pacientes tuvieron valores mucho más elevados que eso. Trombocitopenia, incremento del LDH. Y vean otra cosa también importante. Hay que pensar que a veces los pacientes también podrían tener otras condiciones concurrentes, como puede ser el caso de dengue. En la epidemia de la pandemia de SARS-CoV-2 se reportó también con SARS-CoV-2, o este caso, por ejemplo, de encefalitis japonesa. No hay obviamente en Latinoamérica, pero lo reportaron en New England con dengue 2, entre otras cosas, malaria, que obviamente son diagnósticos que incluso son diferenciales, obviamente a tener presente. Acá en Colombia, les recomiendo consultar esto para el manejo clínico de sobre todo el paciente crítico.
hemos desarrollado este consenso, tiene recomendaciones específicamente en todos los tipos de soporte y este algoritmo que los integra en general, un poco para tratar de disminuir justamente esa altísima letalidad que tiene. Y para cerrar, quiero enfatizar en algunos puntos particularmente importantes de la guía recientemente publicada de la OPS, como decía previamente, que es un caso probable en el que debemos pensar en fiebre amarilla. Bueno, un paciente que viene de una zona donde hay circulación, que puede tener los síntomas que decíamos, fiebre, pero vean además algo que podemos tener no en un nivel necesario de complejidad importante. A veces entendemos también justamente lo que puede pasar en algunas zonas rurales donde puede haber dificultad para el acceso a muchas cosas, pero un hemograma con leucopenia, trombocitopenia y una química que demuestre transaminasas con valores 2 veces por arriba del límite superior normal, sobre todo a expensas de AST, con una diferencia 3-1 sobre todo, y mucho más, con la ALT más la lactato deshidrogenasa también allí, con valores 2 veces por arriba del límite superior normal, tiene que hacerlo pensar justamente en que eso es, hasta que se demuestre lo contrario, un caso probable de fiebre amarilla. Y si hablamos de un caso sospechoso o probable de fiebre amarilla, la guía que nos dice que todo paciente con sospecha de fiebre amarilla se debe hospitalizar, que se deben mantener además hospitalizados esos pacientes independientemente de la clasificación de gravedad. Eso también obviamente hay que valorarlo, si es leve, moderado o severo. Pero además, el manejo en esos pacientes se debe realizar de la manera más apropiada, incluso si no se ha confirmado la enfermedad. Y aquí está la clasificación en leve, moderada y grave, que no me voy a detener mucho por cuestión de tiempo, pero la tienen allí en la guía de la OPS para que la revisen desde el punto de vista de cómo hacer justamente esa clasificación. Mi última diapositiva antes de conclusiones, solo para recordar este punto, sobre todo quiero hacer énfasis en que esta es una gran diferencia con el manejo de dengue. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de líquidos. No se debe administrar fluidoterapia agresiva en el tratamiento, obviamente, de pacientes que tienen fiebre amarilla, que pues se hace, de hecho, mucho en pacientes con dengue, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto, pacientes en lo que usted sospeche de fiebre amarilla, no se debe administrar esa fluidoterapia agresiva. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta primera parte de epidemiología y clínica? La fiebre amarilla pues, representa una reemergencia importante en diferentes países suramericanos con un riesgo incluso de expansión a otros países que aún no han reportado casos autóctonos. Podría pasar en Panamá, podría pasar en Paraguay, en el pasado lo han tenido. La transmisión activa y el potencial epidémico requieren obviamente una vigilancia epidemiológica tanto intensificada como integrada. Y la vacunación sigue siendo, por supuesto, la principal estrategia preventiva, aunque hay, obviamente, brechas de cobertura y después hablaremos de vacunación. Casos importados de movilidad poblacional incrementan riesgo de diseminación. Ya ha ocurrido no solamente los casos importados de Venezuela a Colombia, casos importados, por ejemplo, de Perú a Costa Rica, hay que tenerlo presente. Es clave fortalecer el diagnóstico temprano, la vigilancia y, por supuesto, las medidas de control vectorial. Bueno, por la atención, muchas gracias y quedamos luego para las preguntas de la discusión. Bueno, muchísimas gracias, doctor Alfonso. A continuación le damos bienvenida a la doctora Ana Carvajal. La doctora Ana Carvajal hace parte de la Red de Gestación Saludable y de la Sociedad Venezolana de Infectología. La doctora nos va a hablar sobre la fiebre amarilla en el embarazo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. No se escucha, doctora. Ahora tienes el micrófono cerrado, Ana. ¿Se lo podemos abrir? No, lo tienes cerrado allí y no se lo podemos abrir. Tienes que abrir el micrófono en la parte superior derecha, Ana. Sí, ¿ya? Ahora sí, te Sí, escuchamos. se escucha. Perfecto, Sí. doctora. Bienvenida. Bueno, buenas tardes. Gracias, Beatriz. Gracias, Alfonso, por haberme invitado a estar con ustedes durante esta tarde para hablar de este tópico tan importante y sobre todo en una epidemia que afecta a varios países y especialmente a Venezuela. Entonces, bueno, bienvenidos también todas las personas que nos están escuchando en este momento.
¿Se escucha? Sí, doctora, se escucha. Este foro y también, por supuesto, a las personas que están conectadas en este momento. Algunos datos en relación a la epidemiología de la arbovirosis y las embarazadas. Vemos que casi el 90% de los embarazos globales pueden ocurrir en zonas expuestas a infecciones por arbovirus. Aquí tenemos el dengue, que es una de las arbovirosis endémicas más frecuentes, donde se estima que más o menos 4.000 millones de personas viven en estas áreas. La mayoría de las infecciones, como sabemos, se han notificado en regiones tropicales y subtropicales, y esto está relacionado, por supuesto, con la distribución de los vectores. Los estudios serológicos confirman un riesgo acumulativo significativo entre mujeres jóvenes y embarazadas que residen en regiones propensas a epidemias. Vemos también algunas cifras de cero prevalencia de arbovirosis embarazadas. En el dengue, los estudios han demostrado una serología más o menos positiva de 81.2%. En chikungunya y en Zika, estas cifras más o menos están por encima de un 30%. Esto es en épocas de epidemia. Chikungunya puede llegar hasta 47.4%, pero sabemos que la seroprevalencia reciente, tanto para chikungunya como para Zika, han disminuido de forma significativa. Y en Oropuche esto es desconocido. Y aquí les traigo algunos datos de los casos en mujeres de fiebre amarilla que han ocurrido en la epidemia actual que afecta a nuestra región, incluyendo a Venezuela. En Colombia, 19.5% de los casos confirmados han ocurrido en mujeres desde el año 2024. En Perú, 16.2% de casos confirmados han sido en mujeres. En Brasil, 10.2% de casos en las mujeres. Todo esto es desde el año 2024. Y sabemos que el estado de embarazo no se reporta públicamente en los sistemas de vigilancia, aunque países como Brasil y Colombia, esa información es obligatoria en la notificación de casos. ¿Cuáles son aquellas embarazadas que están expuestas a la fiebre amarilla? Bueno, las turistas que viajan a esas zonas, las que viajan por motivo de trabajo, las que residen, por supuesto, en áreas endémicas donde ocurren los brotes, indígenas también que residen en esos focos y que probablemente muchos casos de fiebre amarilla pudieran ser confundidos con malaria grave. Sin embargo, acá vemos que el factor de riesgo más importante para que ocurran casos son cuando no reciben la vacuna, pero los estudios son escasos y limitados. Y en relación a la seroprevalencia de la fiebre amarilla en embarazadas, les traigo este estudio que fue realizado en Nigeria, donde ellos estudiaron diferentes arbovirus y de 216 embarazadas, la prueba fue positiva para IgG, confirmada por Western Blot en 109, lo que representó un 50.5% de cero prevalencia en un país endémico de fiebre amarilla. En cuanto a la fiebre amarilla durante el embarazo, no sabemos si las gestantes presentan mayor riesgo de gravedad en relación a su contraparte no embarazada. Potencialmente, ellas pudieran tener un mayor riesgo, ya que esta es una enfermedad grave, severa, que tiene una mortalidad, una letalidad de más o menos un 40-60% en su forma grave. Pero lo cierto es que no tenemos datos de series de mujeres con fiebre amarilla y menos de comparación con mujeres no embarazadas. Los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo pudieran explicar una enfermedad grave en relación a la fiebre amarilla. Sabemos que a nivel hepático se produce durante el embarazo un mayor metabolismo. El virus de la fiebre amarilla causa necrosis mediozonal y presenta una falla hepática fulminante y ictericia severa. Igualmente, en el sistema vascular hay una expansión plasmática importante y un estado procoagulante. El virus a su vez provoca disminución de factores de coagulación dependientes de la vitamina K y la enfermedad se caracteriza por una diátesis hemorrágica masiva y shock. En los riñones la filtración glomerular puede estar aumentada
y el virus causa un daño tubular directo e hipoperfusión y causa necrosis tubular aguda, albuminuria masiva que puede llegar hasta 20 gramos por litro. En el embarazo hay un delicado equilibrio desde el punto de vista inmunológico. Así tenemos que el primer trimestre va a existir un predominio proinflamatorio con presencia de linfocitos Th1 y células como macrófago M1, CD8, natural killer, Kupffer, las cuales van a estar implicadas en la producción de interleuquinas inflamatorias. Esto va a favorecer la implantación del embrión, el desarrollo de la placenta y también la remodelación de la arteria uterina. Ya para el segundo y tercer trimestre hay un cambio y vamos a tener un estado antiinflamatorio con presencia de Th2 y de linfocitos T reguladores, entre otros, y producción de interleuquina 10, lo cual va a favorecer un estado de tolerancia para favorecer también la sobrevivencia del feto. Bien, en el modelo propuesto por Alfonso y colaboradores, el virus de la fiebre amarilla se describe como un disruptor que puede desplazar este equilibrio hacia un predominio inflamatorio y una producción exagerada de interleuquinas inflamatorias. Esto, por supuesto, tiene un efecto devastador en el feto. En el panel B vemos la secuencia propuesta de lesión grave por fiebre amarilla, donde la infección intrahepática y también la señalización de citoquinas inflamatorias van a contribuir a la disfunción hepatocelular y también inflamación sistémica, y esto va a ser seguido de afectación orgánica característica a nivel hepático, como una apoptosis de hepatocitos en la zona media, que es bien característico, y va a producir alteración hepática, disminución de los factores de coagulación y coagulopatía, y además efecto devastador a nivel del hígado, del riñón y de células germinales. En cuanto a la patogenia de la transmisión vertical, la transmisión transplacentaria ha sido demostrada con el virus vacunal. Hay una viremia materna con invasión trofoblástica, replicación viral en células fetales, infección directa de órganos y también una respuesta inflamatoria fetal desencadenada por la infección. Las manifestaciones neonatales graves como insuficiencia hepática renal y coagulopatía y muerte se han observado en la transmisión perinatal. En esta figura podemos observar los cambios que se producen en la placenta por diferentes virus. Un solo virus puede provocar varios cambios a la vez. Por ejemplo, el virus del dengue puede producir hemorragia, pero también puede producir inflamación placentaria, intervellositis y corianionitis. Vemos que se estudiaron varios estudios que están publicados y el efecto que producen en la placenta. Sin embargo, en ninguno de ellos está la fiebre amarilla, demostrando la escasez de datos que hay con este virus. Recordemos también que los cambios placentarios no solamente son producidos por efecto directo del virus, sino también por la producción de interleuquinas. El tiempo de infección durante el embarazo de algunos arbovirus es crucial. Tenemos que el primer trimestre es un periodo crítico para aquellos arbovirus que causan efecto teratogénico, como el virus Zika, que ha sido ampliamente estudiado y más recientemente demostrado con el virus Oropuche. Aunque en esta gráfica de abajo podemos ver que el virus Zika produce efectos sobre el feto durante todo el embarazo. Y en relación al virus Oropuche, hay que estar muy pendiente, están ocurriendo o han ocurrido epidemias recientes bien importantes en Cuba, en Brasil, y el virus está presente en algunos países de América Latina y del Caribe. Aquí tenemos abajo el mecanismo propuesto de patogénesis de infección vertical del virus Oropuche, que ha sido demostrado el año 2024 en Brasil, donde el virus ha sufrido un reordenamiento genético y vemos cómo después de infectar la embarazada puede atravesar la placenta, infecta células del trofoblasto y bueno, va a llegar al feto y va a causar unas manifestaciones que son muy parecidas al virus Zika, de modo que hay que estar muy pendiente de este virus en nuestros países.
En cuanto a la transmisión perinatal, bueno, sabemos que es aquella que ocurre en la última semana antes de culminar el embarazo, es decir, en el periparto. Esto se ha observado con dengue, chikungunya, con fiebre amarilla, con porcentajes que son muy variables. Y en relación al virus de la fiebre amarilla, esto es desconocido. Hay dos casos bien documentados que vamos a ver a continuación. Este caso corresponde al año 2009, es un caso brasilero, es el primer caso documentado de transmisión perinatal de fiebre amarilla silvestre. La madre tenía una infección leve en el tercer trimestre tras exposición en área silvestre de Sao Paulo. Ella tuvo un recién nacido asintomático al nacer, pero al tercer día comenzó a presentar fiebres y cianosis y complicaciones neonatales graves como coagulopatía, insuficiencia hepática, renal y coagulación intravascular diseminada. Aquí se confirmó el diagnóstico por PCR, serología IgM positiva en el recién nacido. Este recién nacido, bueno, falleció a las 2 semanas de la enfermedad. Aquí tenemos algunos datos de la autopsia del primer caso reportado de transmisión perinatal. Fíjense que se observa una necrosis hepática masiva, cambios grasos microvesiculares a nivel del hígado, hemorragia pulmonar intraalveolar a nivel de pulmón y tejido renal que muestra necrosis tubular aguda, que son los hallazgos que se observan en una fiebre amarilla complicada. El segundo caso corresponde a una madre que presentó enfermedad grave y el neonato también presentó una grave enfermedad y ambos fallecieron. Estos son los dos casos reportados de transmisión perinatal de fiebre amarilla. Bien, ¿qué podemos decir del impacto de la transmisión vertical y perinatal del virus de la fiebre amarilla? En el primer trimestre se ha demostrado con estudios animales utilizando el virus vacunal, donde se observó alto riesgo de aborto espontáneo y reabsorción embrionaria. En el segundo y tercer trimestre se puede presentar restricción del crecimiento uterino, parto pretérmino y muerte fetal in útero debido a hipoxia por falla multiorgánica materna. Y la transmisión periparto que les acabo de presentar, donde se ha documentado en dos casos en Brasil, el año 2009 y 2019, donde los neonatos presentaron enfermedad grave y fallecieron. Bueno, rápidamente en esta gráfica lo que vemos es un resumen del estado actual de conocimiento de transmisión materno-infantil de arbovirus, diferentes arbovirus, como ustedes ven acá, en algunos de ellos está documentada la transmisión vertical, perinatal, y por lactancia materna no hay ningún caso documentado, ¿verdad? Y estoy hablando de los virus silvestres. En cuanto al virus de la fiebre amarilla, fíjense que no hay dato de transmisión vertical durante el embarazo, excepto en estudios experimentales con el virus vacunal, ahí sí hay caso demostrado. La transmisión perinatal sí está documentada y por leche materna por virus silvestre no está documentada, no así con el virus vacunal, como lo van a ver más adelante con Alfonso. Bien, esta es la misma información anterior que les presenté, pero esta vez utilizando la inteligencia artificial y presentada de manera más atractiva. Bien, en cuanto a las complicaciones obstétricas, se puede presentar aborto espontáneo y muerte fetal, parto pretérmino y hemorragia obstétrica masiva cuando la embarazada presenta la forma grave de la enfermedad, produciendo coagulopatía inducida por el virus, lo cual representa un riesgo extremo, ya sea durante el parto o la cesárea. Y además de eso, hay una incapacidad para lograr la hemostasia uterina, lo cual puede llevar a una hemorragia posparto incontrolable y muerte materna. El diagnóstico definitivo de fiebre amarilla durante el embarazo es similar a la de las personas no embarazadas. Aquí tienen las diferentes pruebas y el tiempo recomendado. Por supuesto, en el diagnóstico diferencial hay que incluir otras arbovirosis, otras enfermedades infecciosas que pueden simular un cuadro al de la fiebre amarilla, igualmente con aquellas patologías propias del embarazo como preeclampsia, síndrome de Gel, hepatitis gestacional, entre otras. En cuanto al tratamiento, no existe un tratamiento antiviral específico, hay que monitorear a esa madre, preferiblemente en un nivel de cuidados intensivos, corregir la coagulopatía
reposición de volumen, estar muy pendiente de no hacer una sobrecarga en esa paciente, manejar las complicaciones hemorrágicas y bien importante la coordinación multidisciplinaria entre diferentes servicios como infectología, obstetricia, cuidados intensivos, entre otros. Bueno, y ya para concluir, sabemos entonces que la fiebre amarilla constituye un desafío clínico complejo con múltiples dimensiones, que tenemos una fisiopatología alterada con cambios inmunológicos y esto probablemente aumenta la severidad de la enfermedad. Tenemos un riesgo documentado de transmisión perinatal con enfermedad neonatal grave y el manejo de la embarazada requiere una coordinación multidisciplinaria y vigilancia intensiva, prevención mediante vacunación, que la vamos a ver más adelante con Alfonso, y hay una necesidad de investigación continua, preparación de los sistemas de salud y también vigilancia para la detección de los casos. Doctora Ana, muchas gracias por su excelente conferencia, aclarando muchos conceptos muy importantes de la fiebre amarilla en el embarazo. Con seguridad que se generaron muchas preguntas, las cuales discutiremos al final de nuestro webinar. Bueno, a continuación le doy la bienvenida nuevamente al doctor Alfonso Rodríguez Morales, quien es el líder del Comité de Medicina Tropical y de Zoonosis y Medicina del Viajero de la Asociación Colombiana de Infectología, que nos va a dar la conferencia Vacunación y sus consideraciones en el embarazo. Bienvenido, doctor Alfonso. Muchas gracias, Beatriz, de nuevo y excelente presentación de Ana. Vamos entonces a hablar ahora justamente de la vacunación, pero en particular en ese contexto específico que es en el embarazo, donde de hecho ocurren obviamente muchas inquietudes y muchas dudas y que vamos a tratar de aclarar una gran parte justamente de ellas. Bueno, lo primero que yo siempre digo cuando hablo de la vacuna de fiebre amarilla y trato de hacer el mayor énfasis posible en ello es que tenemos una vacuna que es muy eficaz, de las más eficaces, es una vacuna muy segura y es una vacuna muy efectiva. Pero a la vez es muy importante decir, y en eso también hago énfasis, en que más allá de eso, no es una vacuna que recomendamos para un uso generalizado o universal en la población, sino que es una vacuna de un uso específico, justamente de acuerdo al riesgo de exposición. Y eso cobra aún mayor importancia cuando hablamos de personas con inmunosupresión y, por supuesto, específicamente del caso de las mujeres embarazadas. Bueno, esto es solamente para recordar un poco del avance y el trasegar justamente de esta vacuna, que es una vacuna que además conocemos de una historia muy larga, es decir, es una vacuna que tiene muchas décadas desde que fue desarrollada por Max Taylor. Es una vacuna de virus vivo atenuado. Recordemos que él recibió el premio Nobel por ello. Y es una vacuna que en general da un mecanismo de inmunidad robusta, no solamente humoral, sino también, obviamente, hay inmunidad celular involucrada. Y el otro aspecto clave para recordar justamente esta infografía del paper que publicamos a principios de este año en Vaccines, es que una sola dosis es en general para la mayoría de la población suficiente para toda la vida. Pero hay excepciones y de hecho la embarazada, como lo vamos a ver, es una excepción a ello. ¿Qué pasa con la vacunación y por qué seguimos entonces teniendo fiebre amarilla si tenemos una vacuna tan buena? Bueno, porque las vacunas son buenas, pero si están aplicadas. Una vacuna que no está en el brazo de una persona, pues allí estamos perdiendo justamente parte de la batalla. Las bajas coberturas de vacunación, la reticencia vacunal son problemas importantes también en el contexto de la vacunación contra la fiebre amarilla. Y de hecho, si ustedes ven los datos de lo que son las coberturas de vacunación en el continente americano, pero también en el continente africano, que es también altamente endémico, pues verán que distan muchísimo de ser lo ideal. Si entramos en el panorama concreto de lo que son los países, pues verán ustedes que son muy pocos los años y los países
en algún momento Brasil, Guyana, especialmente en mucho tiempo, Trinidad, que han tenido coberturas por arriba de un 95%, que es lo que debería ser en una región como el caso de la América tropical y subtropical, donde tenemos todas las condiciones apropiadas para la transmisión desde el punto de vista ambiental, social y, por supuesto, desde el punto de vista animal y entomológico. Entonces, tenemos una vacuna que ciertamente es eficaz, efectiva, segura, tiene como cualquier otra vacuna sus efectos adversos. La mayoría de ellos son efectos adversos leves, comunes, que pues no distan del efecto que te puede dar cualquier otra vacuna. Pero por supuesto hay que tener presente que pueden haber en algunas muy raras ocasiones eventos adversos graves o severos que incrementan un poco en la población adulto mayor. Pero una de las cosas que yo hago muchísimo énfasis también es justamente en esto. ¿Cuáles son las verdaderas contraindicaciones absolutas? ¿Cuáles son las consideraciones de uso de precaución? ¿Y qué debemos decir frente a esto en el contexto del balance riesgo-beneficio? Bueno, edad menor de 6 meses, alergia a los componentes de la vacuna, inmunosupresión grave en general. No voy a detallar en este momento cada una de ellas, pero si hay inmunosupresión grave, obviamente eso es una contraindicación absoluta. Pero aquí sí quiero empezar a entrar particularmente porque justamente cuando hablamos de uso bajo precaución, tenemos aquí conectado estrechamente tres de las consideraciones de uso por precaución. El embarazo, que ya lo vamos a detallar más, el amamantamiento, si la madre está lactando, y el tema justamente de los chicos menores de 8 meses. En situaciones de epidemia vacunamos desde los 9 meses y en los programas existe la vacunación en muchos países a partir del año de edad para las zonas obviamente endémicas, pero lo que sí obviamente está totalmente contraindicado, y aquí regreso para las contraindicaciones, es obviamente menores de 6 meses. Recordemos que es una vacuna de virus vivo atenuado. Bueno, nosotros acá en Colombia, el año pasado, producto justamente de la revisión de toda la evidencia, las discusiones con los expertos, el comité que organizamos conjuntamente entre Asociación de Infectología, Instituto Nacional de Salud, Ministerio y la OPS, que también participó, eso fue por allá alrededor del mes de julio, justamente emitimos con el ministerio esta circular en la cual, dada toda esa revisión, hacíamos ya la claridad de que en zonas de riesgo, para mujeres que estén en zonas de riesgo, hay la posibilidad de vacunar a la gestante siempre que esté por arriba de la semana 12 de gestación. ¿Por qué? ¿Qué soporta y qué me permite a mí tener la confianza de que eso es correcto y apropiado? Bueno, justamente muchos estudios, y este es uno de los muy importantes, es el estudio de las mujeres militares que se embarazaron y fueron vacunadas inadvertidamente sin saber que estaban embarazadas, que se publicó en el Journal of Travel Medicine, donde básicamente, y voy a adelantarme aquí primero a esto, a decir lo siguiente para regresar y luego volver, que la mayoría de ellas, de hecho, fíjense que se vacunaron durante las primeras semanas de la gestación. Atención con ese detalle. El promedio de estancia gestacional cuando fueron embarazadas fue de 2.6 semanas, es decir, en el primer trimestre. ¿Y qué pasó con ellas? Cuando se hizo el análisis y se compararon las cohortes de mujeres que habían recibido y mujeres que no habían recibido la vacuna, y se hizo el análisis multivariado de razón de daño, que es esto que ustedes pueden ver aquí, AHR, que significa eso en inglés, el Adjusted Hazard Ratio, que para aborto, preeclampsia, parto pretérmino, etcétera, bajo peso al nacer, alguna malformación congénita, en ninguno de esos grandes desenlaces de importancia se encontró diferencias estadísticamente significativas, pese, como decimos, justamente a esto, lo cual, y como lo expresan muy bien los autores, sugiere que no parece observarse
justamente eventos adversos o desenlaces adversos en esta población de mujeres militares embarazadas. Se han hecho metaanálisis, y este es uno publicado justamente en la revista Vaccines, donde también en la poca cantidad de estudios que hay, que eso obviamente hay que reconocerlo, no abundan los estudios tampoco en esta temática, pues no se encontró ni de forma individual en los estudios, ni tampoco, que es otro elemento importante, cuando se hizo el metaanálisis y la evaluación de ese riesgo, en este caso Oates Radio, combinado, tomando en consideración los 3 grandes estudios que habían tomado justamente esto en evaluación. ¿Qué cosas adicionales es importante mencionar? La vacuna está aprobada por la FDA para ser usada en mujeres embarazadas también, siempre que, obviamente, el beneficio del uso de la vacuna supere los potenciales riesgos que hay. Y en la publicación que ya mencionaba muy bien Ana, que justamente han aceptado ya en forma final el día de hoy, así que tendremos el gusto y el honor de poder compartirla durante los próximos días, que estará ya publicado en el Tropical Medicine and Infectious Disease, donde está participando Ana, donde está participando también Beatriz y muchos otros colegas que han apoyado esta iniciativa en América Latina y algunos latinoamericanos que trabajan en los Estados Unidos, de hecho algunos que trabajan solo en temas muy particulares, como el caso de inmunización en el embarazo, como es el caso de la doctora Flor Muñoz. Tenemos este cuadro que permite justamente un poco el primer punto de interés, y es obviamente la seguridad. ¿Cómo podemos estar justamente tranquilos? De acuerdo justamente al trimestre del embarazo, las principales consideraciones de seguridad en cada uno de ellos, cuál es la evidencia disponible y cuáles son las recomendaciones. Esto lo tenemos planteado de varias maneras. Aquí está de forma general, sin tomar en consideración el tema más detallado del riesgo, que ya lo voy a mostrar, pero es un elemento importante. Como estamos diciendo, durante el primer trimestre no lo recomendamos. Durante el primer trimestre, más allá obviamente del tema de riesgo, pues es algo que se debe evitar por seguridad. Aunque téngase presente lo que decía anteriormente, no hay hasta el momento una verdadera evidencia para el caso de humanos que demuestre realmente que la vacuna tenga un posible evento, por ejemplo, de tipo teratogénico, que es lo que más nos preocuparía, obviamente, en este caso. Obviamente, las consideraciones desde el punto de vista de ser un virus vivo atenuado nos deben hacer recordar que de todas maneras, pues es un uso bajo precaución, porque en el embarazo no estamos en las condiciones ideales y eso tiene varias otras implicaciones que podemos obviamente discutir. Pero en el segundo y el tercer trimestre, si el beneficio desde el punto de vista de que vamos a tener una mujer en exposición con un alto riesgo y que pueda adquirir fiebre amarilla, pues ahí podríamos considerar el uso. Cosas adicionales para decir en cuanto a data de cero conversión, que también es importante y que apoya un poco lo que voy a mencionar a continuación de los refuerzos, que pues por supuesto hay que mencionar que lamentablemente hay datos como este donde muestran que las embarazadas no tienen la cero conversión ideal. Y eso nos lleva justamente al tema de que posiblemente, y está en varias recomendaciones que yo voy a mostrar ya de hecho un poco más rápido, de guías a nivel internacional, y de hecho acá también en Colombia, de que una mujer que se vacunó durante el embarazo sería justamente una candidata para considerar posteriormente un refuerzo vacunal contra fiebre amarilla. Entonces, en este artículo que estaba, ya de hecho está disponible en preprint, pero acaba de ser aceptado anoche en el Tropical Medicine and Infectious Diseases y está ahorita ya en revisión de prueba de imprenta. Tenemos muchos escenarios para que la gente pueda ubicar justamente cuál puede ser el escenario que tiene con una mujer embarazada. Desde estos que son, digamos, importantes decir, que es, por ejemplo, una mujer que está embarazada, que viene en una zona donde hay un brote activo, y el caso de las mujeres que por cualquier razón, estando embarazadas, tienen que desplazarse de manera inevitable a una zona donde hay un brote activo, pues justamente considerando ese riesgo, considerando el perfil de exposición, considerando justamente el tema de la gestación, pues ahí obviamente se pudiera hacer esa valoración riesgo-beneficio bajo diferentes consideraciones. Pero
quiero ir para acá, y este cuadro es bastante clave en este sentido, porque aquí mezclamos las dos cosas de manera importante. Por un lado, ¿qué ocurre con el trimestre? Y luego, ¿qué ocurre con el riesgo? Pues cuando estamos en una situación, por ejemplo, de tercero o segundo trimestre, y hay, obviamente, una exposición a alto riesgo de transmisión de fiebre amarilla, porque se está en una zona donde hay confirmación de casos, una zona rural donde recientemente ha habido o se piensa que hay, obviamente, fiebre amarilla, pues esa es una mujer que nosotros podríamos considerar, obviamente, vacunar. En el primer trimestre no se recomienda, como ya lo hemos dicho, en el primer trimestre, indistintamente del riesgo, hay que tratar, obviamente, de no vacunar. Ahora, ¿qué ocurre? Tampoco consideraríamos la vacunación si la mujer va a una zona donde no hay fiebre amarilla o donde el riesgo es bajo, donde no hay circulación, donde no hay realmente preocupaciones de que esto pueda ocurrir. Pero probablemente el punto, digamos, controversial estaría aquí, donde la pregunta es, bueno, vacunar o no vacunar en una zona donde puede haber un riesgo moderado. Y es una decisión que obviamente hay que tomar de manera individualizada. Si la mujer no se ha vacunado previamente, si hay disposición justamente de poder hacer pruebas para ver, por ejemplo, si tiene anticuerpos protectores o no, pero pudiera tener la consideración incluso también de si la balanza se inclina más hacia el alto riesgo de vacunar o si la balanza se inclina más hacia el hecho de que no hay bajo riesgo, pues de que hay bajo riesgo, de que en realidad no la vacunaría. Recordando otra cosa que es importante, y es que más allá del tema de la vacuna, hay que recordar otras medidas de prevención, no solamente de fiebre amarilla, sino en general de otros arbovirus. El uso de mosquiteros impregnados, obviamente estar en lugares donde pueda haber una reducción de la exposición con los mosquitos, ropas largas, etcétera, que pueden obviamente ser importantes. Rápidamente voy a mostrar esto solamente para que vean que en países, por ejemplo, como Canadá, como Australia, entre otros, justamente ha habido una discusión importante sobre el tema del refuerzo. En el caso de mujeres que, habiendo estado embarazadas, van obviamente a tener el riesgo otra vez de exposición luego de que fueron vacunadas durante la gestación. Y como lo indica incluso también la guía alemana, para mujeres que estando embarazadas van a viajar, o el caso de la CIP en los Estados Unidos, se considera justamente que esto puede ser una condición en la que justamente hay que tener presente la posibilidad de colocar un refuerzo. Se los mostraba antes con los estudios de seroconversión. Recientemente y basado en algunos de estos estudios, justamente acá en Colombia también el refuerzo vacunal se aprobó para mujeres que hubiesen recibido la vacuna durante el embarazo y cuando ya no esté embarazada, ni en periodo de lactancia, y si el riesgo de exposición va a volver o va a continuar, pues vive en una zona de riesgo o viaja a una zona de riesgo, pues obviamente incluirla para vacunarla como quedó establecido en la resolución de este año. Bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? La fiebre amarilla presenta una alta letalidad en no vacunados, lo que refuerza obviamente la importancia de la inmunización. La vacuna es efectiva y segura, pero durante el embarazo requiere una evaluación individual. En la gestante esa decisión debe basarse en el análisis riesgo-beneficio según la exposición. En contextos de alto riesgo epidemiológico, la vacunación puede justificarse, obviamente incluso durante el embarazo, especialmente por arriba de las 12 semanas de la gestación. Y por último, hay que recordar que se requieren estrategias integrales. No es solamente la vacunación, si bien la vacunación es central, es una piedra angular en fiebre amarilla, pero hay que recordar la importancia del control vectorial para evitar la urbanización de la enfermedad, para evitar también la transmisión periurbana y, por supuesto, fortalecer la vigilancia, incluyendo la vigilancia también en el caso de mujeres embarazadas. Bueno, por su atención, muchísimas gracias. Doctor Alfonso, muchísimas gracias. Muy interesante la conferencia y unas conclusiones bastante sucintas respecto a un tema tan complejo como es la vacunación sin fiebre amarilla en embarazo.
Bueno, a continuación encontramos, ya está el doctor Melfrán conectado, doctor. No, de hecho estoy viendo que me escribió y que lamentablemente dice que no va a alcanzar a llegar porque él estaba colaborando en una situación temprano con la emergencia que hay en este momento por temas de lluvias y de aguas en algunas zonas rurales del estado Sucre en Venezuela y me está indicando que todavía no alcanza a regresar a la ciudad a estar conectado en un computador y lamentablemente pide excusas. Pero pues ahora que entremos a la discusión, podemos justamente tratar de enfatizar y discutir algunas cosas desde el punto de vista justamente de la parte entomológica en relación justamente al contexto de la fiebre amarilla. Ok, perfecto, doctor. Entonces quedamos atentos a las personas que están en el webinar conectadas y atenderemos pues las preguntas que tengan, las inquietudes que les haya generado este tema tan interesante. Sí, yo creo que, bueno, mientras sale alguna pregunta, comentar un poco, un par de cosas que yo creo que es importante enfatizar con respecto a la parte entomológica, ¿no? Y de acuerdo de hecho, a discusiones, porque pues no solamente las últimas semanas, sino a lo largo de estos 2 años, y de hecho mucho con Juan Carlos, que lamentablemente no está con nosotros en este evento porque está en transición de Ecuador a España y también mandó sus excusas. Lamentablemente, pues él quiso estar, pero eh, ya se vio que él no iba a poder. Em, Habíamos venido discutiendo mucho el tema de recordar justamente que tenemos ciclos de transmisión muy diferentes de fiebre amarilla, donde históricamente en el caso concreto del continente americano tenemos ciclos selváticos, tenemos ciclos urbanos. No observamos transmisión de fiebre amarilla urbana, felizmente desde hace ya bastantes años. Y el último, digamos, brote urbano pequeño, aunque notable, fue en el año 2008 en la zona de San Lorenzo, en una de las localidades del área metropolitana de Asunción, en Paraguay. Debemos recordar que esa transmisión de fiebre amarilla urbana ocurre fundamentalmente a expensas de Aedes aegypti, probablemente a expensas también de Aedes albopictus, aunque recordemos que cuando se reportaban principalmente las situaciones de fiebre amarilla urbana, teníamos fundamentalmente solo en el continente Aedes aegypti, que de paso, de nuevo, importante recordar, tampoco es un vector autóctono del continente americano, viene de hecho del norte de África, de Egipto, de ahí su nombre, y lo mismo que Aedes albopictus, que es en realidad un vector que viene de Asia, llamado también de hecho el tigre asiático, ¿no? Y este se introdujo más tardíamente en el continente americano, fue entrando a través de diferentes mecanismos, el tema, por ejemplo, de las llantas o los cauchos, donde lamentablemente llegaron de segunda mano en barcos y entraron por muchos puertos. Es reconocido y de hecho ha pasado no solamente en Latinoamérica, ha sucedido esta situación, por ejemplo, incluso en la Florida, en los Estados Unidos. Entonces tenemos esos vectores. Hay un tercer vector que de él no se habla mucho, para el caso sobre todo de dengue y de chikungunya, que está bien demostrado que es competente vectorialmente hablando, que es el Aedes vitatus. Y lo digo porque antes se había detectado en 2020 en la isla de Puerto Rico y en otras islas del Caribe, y ya recientemente, hace algunos meses, se detectó ya en suelo propiamente continental en México, en la península de Yucatán. Pero hay dudas, y eso yo creo que es responsable decirlo, con respecto a cuál es realmente para fiebre amarilla la real competencia vectorial respecto al virus de fiebre amarilla. Sobre eso, les digo, hay estudios y hay algunos cuestionamientos. Y yo creo que es importante y de forma responsable tener presente que la evidencia puede cambiar, no nos debemos atar a dogmas y obviamente es un aspecto que hay que tener presente y porque a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué no tenemos fiebre amarilla?
pues yo le creo a Roque Aguad cuando él dice que, que, que Dios es venezolano, que Dios es latino y de que nos protege a veces de cosas peores de las que tenemos. Eso puede ser que sea cierto. Pero la verdad, con la cantidad de EDES que hay en las zonas urbanas de los países tropicales de América Latina, de las ciudades como, por ejemplo, acá en Colombia, Cali, o por ejemplo, en Venezuela, Maracay, o Maracaibo, o Valencia, uno se pregunta por qué, si llegan casos, por ejemplo, febriles, que estén virémicos con fiebre amarilla, no han ocurrido. De hecho, casos secundarios y transmisión importante pese a los vectores. Es una pregunta, es una inquietud. Ojo, no estoy diciendo que no pueda ocurrir, pero es un cuestionamiento que hay a partir de algunos estudios que muestran que en realidad algunas especies de Aedes, incluyendo Aedes aegypti y Aedes albopictus, que son muy urbanos, en realidad pareciera que no tienen las mejores competencias desde el punto de vista vectorial. Ahora, desde el punto de vista selvático, yo creo que es muy importante recordar justamente que tenemos, cuando hablamos obviamente de fiebre amarilla selvática, muchas especies de vectores que son importantes. ¿Cuáles? Especies de dos géneros principalmente, que son el género Hemagogus y el género Sabetes. Allí tenemos justamente de manera muy importante dos grandes vectores de fiebre amarilla a nivel selvático que están ampliamente distribuidas en Venezuela, en Brasil, en Colombia, y es importante mencionarlo. Yo no entré en ese detalle porque justamente cuando estaba haciendo la presentación yo no hablé nada de los aspectos entomológicos cuando hablé de la parte epidemiológica y mostré justamente los datos de la situación en Venezuela, pero justamente con Juan Carlos, que había hecho ya muchos estudios previamente, sobre todo de distribución de vectores en Venezuela. La distribución de vectores de fiebre amarilla selvática es muy amplia. Diferentes especies de Hemagogus, Hemagogus giantinomis, Hemagogus albomaculatus, Hemagogus clarki, Hemagogus anastasonis, Hemagogus celeste, Hemagogus equinus, Hemagogus leucoslanus, que de hecho es la especie que está involucrada en el brote reciente de Brasil, dentro de Sao Paulo, donde encontraron esta especie que es silvestre, asociada con la transmisión en los primates que lamentablemente tuvieron una mortalidad del 100%, es decir, acabó todos los primates no humanos dentro de ese parque y en ellos se demostró circulación de fiebre amarilla y estaba este vector silvestre dentro de un parque, dentro de la zona urbana de Sao Paulo, para tener presente, pues estos vectores que estoy diciendo, muchas especies, nebulosos, lucifer y por supuesto, sabetes también, especialmente sabetes Chloropterus, pero predominantemente Hemagogus están en casi todos los estados venezolanos: Amazonas, Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta, Falcón, Guárico, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia. Y miren esto interesante: Nueva Esparta, que es una región insular, islas, pues también ahí está presente el Hemagogus. Así que allí hay posibilidades, obviamente, y esto es un tema para tener presente en adición también al otro tema, y con esto cierro mi comentario inicial y además porque hay preguntas ahí en el chat en relación a que ya se han reportado muchísimas epizootias también en diferentes estados venezolanos, y ese es otra parte del rompecabezas importante a tener presente, de que cuando tienes toda esta cantidad de epizootias, pues justamente las epizootias son desde varios puntos de vista un elemento muy importante, incluyendo ser eventos centinelas previos en algunos lugares justamente a la aparición de casos de fiebre amarilla. De hecho, hay una revisión que tenemos en este momento en prepublicación con colegas de diferentes países y evaluando este tema, donde se hizo un análisis y un modelo en el que justamente los números de casos en primates no humanos son altamente predictores del número de casos en humanos. Tema interesante para considerar. Sí, señor. Bueno, vamos a ir con unas preguntas que tenemos acá de
las personas que están asistiendo al webinar. Tenemos una pregunta que dice, ¿cuándo se puede colocar el refuerzo de la vacuna si la mujer la recibió durante el embarazo y ya no está lactando y se encuentra en zona de brote activo? Sí, es una muy buena pregunta. En realidad, después de que ella ya no esté embarazada y no esté lactando, se podría colocar el refuerzo de vacuna. Obviamente, el refuerzo de vacuna, por ejemplo, acá en Colombia, específicamente es para 10 años. Es decir, si estuviese acá en Colombia y quisiera vacunarse por el sistema, tendría que, es decir, acceder públicamente a la vacuna, sería después de 10 años de la dosis previa, en ese escenario. Pero si lo hacen privado y obviamente un médico la evalúa y dice que va a estar en una zona de brote activo y hace la evaluación, la podría vacunar después de que ya haya dejado de lactar, porque no existe de hecho ya en ese punto una contraindicación y de hecho no hay ningún problema con el refuerzo. El refuerzo no tiene ningún problema desde el punto de vista de la seguridad en ese escenario y de hecho está demostrado, no lo mencioné, pero es un punto importante, que los problemas de efectos adversos ocurren fundamentalmente con la primera dosis, si se van a presentar y sobre todo si se fuese a presentar un efecto adverso grave. Normalmente los refuerzos, las cifras de reporte de eventos adversos caen muy drásticamente a cifras mucho menores. Ana, no sé si quieres comentar al respecto. Sí, bueno, yo te quería preguntar con respecto a la vacuna, que me pareció sumamente interesante tu intervención en relación a todo lo que tiene que ver con la vacuna de la fiebre amarilla en el embarazo. Te quería hacer dos preguntas. Uno, ¿qué opinas tú de la dosis fraccionada de la vacuna de la fiebre amarilla? Es algo que hemos discutido en el chat, cuándo utilizarla, si se debe utilizar o no. O sea, ¿qué hacer con esa recomendación que incluso la ha utilizado la Organización Mundial de la Salud para controlar algunos brotes en África? Y la otra pregunta tiene que ver con una embarazada que recibe una vacuna y tiene más o menos 1 o 2 semanas de embarazo. ¿Qué recomendaciones tú le darías a esa embarazada que pudiera estar muy angustiada en ese momento porque recibió una vacuna y he escuchado muchas cosas acerca de eso? Me encantan las dos preguntas, Ana, son muy buenas. Mira, sobre dosis fraccionada, yo creo que hay que ser muy, muy claro en lo siguiente. La dosis fraccionada es un recurso excepcional. Es un recurso solo para ser usado en una situación real de escasez de la vacuna. Y siempre que obviamente no se pueda solventar por otro mecanismo la disponibilidad de vacuna normalmente en el país. Eso es un punto muy importante inicialmente. ¿Qué ocurre con la dosis fraccionada? La dosis fraccionada se puede usar en epidemias, por supuesto. Va a proteger también, pero esa protección tiene límites. Primero que nada, no puedes vacunar a todas las personas de la misma manera con una dosis fraccionada. La dosis fraccionada no está indicada, por ejemplo, para ser usada en niños, no está indicada para ser usada en embarazadas, no está indicada para ser usada en poblaciones con inmunosupresión. Esos son casos en los cuales la dosis fraccionada no se debe usar. Y eso está planteado en la mayoría de guías a nivel internacional. Pero además, y yo no lo comenté porque pues, estábamos enfocados sobre todo en el tema del embarazo, pero justamente la evidencia que hay respecto justamente al uso de la dosis fraccionada nos lleva justamente al tema del refuerzo. Si una persona recibió dosis fraccionada, es también un candidato para recibir refuerzo, porque esa protección que va a tener producto del uso de una dosis fraccionada no va a ser igual al uso de la dosis estándar. Y esto se ha venido comparando en muchísimos estudios, incluyendo uno que se ha publicado muy recientemente este año, en el cual se hizo esta evaluación y se midió a largo plazo, en este caso en población pediátrica en el continente africano, y se encontró fundamentalmente la conclusión que decía anteriormente de que no se debe, porque incluso en la dosis fraccionada se ve que a los pocos meses los títulos de anticuerpos ya empiezan a caer de una manera muy importante, y esto es un elemento, por supuesto, que siempre hay que recordar y que no tiene para uno una gran preocupación cuando no hay, obviamente, una exposición de riesgo. Pero de hecho, y una de las cosas que
yo siempre a veces la menciono hasta modo de ejemplo con respecto a las recomendaciones que, por ejemplo, el CDC ha hecho por mucho tiempo, es que si una persona, por ejemplo, vive en una zona donde no hay riesgo y se vacunó ya hace más de 10 años, pero va a ir a una zona donde sabe que hay, obviamente, un riesgo elevado, esa persona también es candidato a un refuerzo de vacunación. De hecho, lo incluimos acá en Colombia. Y el año antepasado, en 2024, yo tenía 13 años desde la dosis previa de vacuna de fiebre amarilla. No había visitado el Tolima, ni lo tenía previsto visitar en esos momentos, en 2024, pero a finales del 2024 tuve que ir al continente africano. Estuve en Sudáfrica, en Tanzania y Uganda. Y Tanzania y Uganda son zonas de alto riesgo de fiebre amarilla. Yo me volví a colocar un refuerzo de fiebre amarilla por esa situación. Entonces, dosis fraccionada, muchísimo cuidado con ella. Hay que tratar, obviamente, de dejarla solamente como un recurso excepcional cuando no hay, obviamente, vacuna. Sobre la embarazada vacunada con 2 semanas de gestación, ¿qué le diríamos? Primero, que esté tranquila, que no hay demostración en estudios que indiquen que ella va a estar a un riesgo importante o significativo de tener una situación en la cual pueda tener, por ejemplo, problemas obstétricos, problemas de abortos, problemas de parto pretérmino. La data que hay va en esa dirección, entonces hay que tranquilizarla, hay que decirle y recordarle que la vacuna es muy segura y que si bien no está recomendado, no recomendamos vacunar durante el primer trimestre del embarazo. Si ocurriese una situación accidental como esa, hay estudios, y se le podría incluso mencionar este estudio que yo decía, el estudio de las mujeres militares embarazadas que fueron vacunadas inadvertidamente sin saber que estaban embarazadas, que mostró que no había diferencia cuando se comparaba el riesgo entre mujeres embarazadas que recibieron y no recibieron la vacuna. Obviamente, hay que seguirla, hay que vigilarla. Este es el tipo, obviamente, de población en la que uno quiere estar, obviamente, muy atento de que no ocurra absolutamente ningún tipo de evento adverso y, obviamente, en ese sentido, la vigilancia y el seguimiento en un caso de estos, pues, obviamente, es crucial. Y, por supuesto, en el lugar donde esté, el sistema tiene que estar, obviamente, en cuenta de esto, porque, pues, si existe algún ESAVI, pues, por supuesto, tendrá que evaluarse, tendrá que revisarse, hacerse, por supuesto, todo el seguimiento y hay que, obviamente, informar de manera muy clara a la mujer de que en condiciones normales, basado, obviamente, en la evidencia actual, no esperaría uno que vaya a ocurrir en realidad nada desde el punto de vista de alguna consecuencia adversa negativa por consecuencia de la vacuna. Bueno, muchas gracias. Hay otra pregunta que en el chat dice, una madre embarazada VIH positiva, no vacunada, que vive en área donde se reportan casos de fiebre amarilla, ¿cuál sería su recomendación? Bueno, voy a intervenir y después quiero que Ana hable porque además Ana ha tenido una experiencia muy grande con el tema justamente de embarazadas con VIH. Bueno, la primera cosa, y voy a hablar no solamente por el tema de embarazadas, sino por el tema de VIH, que hay que recordar es, el hecho de tener VIH no es una contraindicación absoluta del uso de la vacuna. El asunto aquí fundamental es justamente saber cómo está desde el punto de vista del control virológico y especialmente desde el punto de vista del contagio de sus linfocitos TSD4. Entonces, ella no está vacunada, vive en una zona de riesgo y tiene VIH, más allá obviamente del tema del embarazo, que es otra consideración adicional acá, pues obviamente es una persona que si tiene al menos 200 CD4, teóricamente se debería vacunar. Cuando tenemos cifras de 200 a 499 de CD4, es justamente lo que yo hablaba de manera general en varios escenarios, uso bajo precaución. Y si tiene obviamente más de 500, pues más todavía. Entonces, ¿qué ocurre? Si tiene más de 200 CD4, se podría vacunar. Pero obviamente aquí converge el tema
del embarazo. La pregunta es obviamente en qué semana de gestación está. Si estuviese por arriba de las 12 semanas de gestación y tiene más de 200 CD4, de hecho cae dentro de las indicaciones que tenemos acá en Colombia en la circular que decía anteriormente para vacunarlo. Porque por VIH, si tuviera más de 200 CD4, se puede vacunar. Y si tiene más de 12 semanas de gestación, también se pudiera vacunar. Tiene obviamente riesgo de exposición y tener fiebre amarilla. Teniendo embarazo y teniendo VIH, pues obviamente no sería un escenario en el que uno quisiera tener que enfrentarse a una embarazada en estas circunstancias. Pero de nuevo, será un caso muy especial en el que, aparte de estar embarazada, teniendo VIH, tendría obviamente que estar en seguimiento y aquí pues vendrían muchas otras consideraciones de mayor preocupación que incluso solamente este tema de la vacunación con el tema del manejo justamente del VIH en la gestante. Ana. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con Alfonso en relación al contagio CD4 y cuándo se debe indicar una vacuna en un paciente VIH, incluyendo una embarazada. Y realmente esa embarazada debe estar protegida porque ya les presenté todo lo que significa. Primero, un paciente no VIH con fiebre amarilla es algo grave. Segundo, una embarazada ya con fiebre amarilla, me imagino también, no me imagino, lo dicen los estudios, que debe ser potencialmente grave. Digo esto porque cuando uno revisa fiebre amarilla y embarazo, no hay ningún dato que diga que es más grave. Asumimos que pudiera ser más grave por todo lo que revisamos de los cambios fisiológicos del embarazo, de todo eso que puede influir, ¿verdad?, en forma negativa, un impacto negativo en la evolución. Además, sí puede tener, por ejemplo, una evolución adversa del embarazo, pudiera tener un parto prematuro, un niño de bajo peso, etcétera. Inclusive si en el primer trimestre pudiera tener aborto. De modo que sí, no hay ningún problema en indicar la vacuna contra la fiebre amarilla en una embarazada. Sí es importante también, como dijo Alfonso, chequear bien si esa paciente tiene carga viral indetectable, el contagio de CD4, qué otros exámenes tiene y también estar muy pendiente de la vacuna, de las vacunas que normalmente ella debe recibir, porque muchas veces, bueno, lamentablemente en Venezuela no tenemos acceso a muchas vacunas, pero ya debería de recibir la vacuna del neumococo, debería recibir la vacuna de la influenza, la del tétano, la de la toferina. O sea, realmente allí nos estamos quedando nosotros como bien mal en relación a la cobertura de las vacunas que deben recibir los pacientes inmunosuprimidos, incluyendo las embarazadas con VIH. Y ese es un punto clave que nosotros debemos, digamos, estar pendientes. Con relación a las embarazadas, bueno, si bien es cierto que Alfonso lo dice que he estado revisando, bueno, cuando estaba allá en Caracas vi muchísimas pacientes con VIH y la mayoría de esas pacientes son asintomáticas con un buen contagio de CD4. Realmente en la situación que está Venezuela en este momento, que pudiera faltar en algunas ocasiones tratamiento antirretroviral, probablemente sí pudieran tener un CD4 bajo. Pero lo que yo he visto últimamente es que sí hay como una preocupación, ¿verdad?, a nivel de los infectólogos, a nivel inclusive del programa, de suministrar tratamiento a las embarazadas. Yo recuerdo inicialmente cuando comenzamos a ver embarazadas con VIH, que no teníamos ningún tipo de acercamiento, de aproximación de tratamiento, bueno, porque no había primero, y después comenzamos a utilizar la AZT en esa dosis elevada que ya todos conocemos, y era como todo un proceso, ¿verdad?, conseguir ese tratamiento. En este momento que disponemos de una terapia altamente efectiva, tenemos ya una madre, una embarazada, que tiene una altísima probabilidad de cero de tener un bebé sano. Yo creo que allí es donde nosotros tenemos que ir. Primero, a ver si esta paciente está bien controlada, si va a su consulta, si no tiene resistencia. Y segundo, si tiene todas sus vacunas. Y lógicamente, si vive en una zona de riesgo, bueno, recibir la vacuna contra la fiebre amarilla. Y si va a viajar a una zona endémica o si hay riesgo, bueno, la mejor recomendación es decirle que no vaya a esa zona. Ahora, si es, digamos, que ella no puede postergar ese viaje por X circunstancia, bueno, allí se toman las consideraciones que ya Alfonso mencionó.
Sí, eso yo creo que es muy importante enfatizarlo y en general yo creo que es muy importante recordar también el tema, no solamente del embarazo, sino en general además porque podríamos discutir otros escenarios de comorbilidades en las embarazadas, donde por ejemplo pudiera haber algún tipo de problemas, sobre todo de tipo inmunológico, que pudiera obviamente llevarnos a pensar que no debería ser justamente vacunada. Entonces, yo creo que eso es un elemento muy importante que se debe tener en consideración desde el punto de vista de, el punto crítico es que no haya una evidencia de que hay inmunosupresión grave y de que obviamente vacunemos estando seguros que justamente esto no está ocurriendo, de que no hay ninguna situación desde el punto de vista de enfermedades o infecciones como el VIH o enfermedades, por ejemplo, reumáticas o autoinmunes que pudieran estar comprometiendo la inmunidad y que pudieran obviamente poner a una mujer, más a una embarazada, que estamos vacunando con una vacuna de virus vivo atenuado a un riesgo de enfermedad vacunal, que obviamente existe. Es raro también, y yo creo que eso también es importante decirlo, porque es que a veces escucho a personas que dicen, no, pero es que el riesgo, porque puede haber enfermedad vacunal, y la enfermedad vacunal y vacunal. Sí, puede haber obviamente enfermedad vacunal en personas con inmunosupresión. Pero ahora que también revisamos esto, y de hecho yo el año pasado voy a contar con algunas limitaciones porque no hay algunas restricciones, que es lo que voy a contar. Estuvimos en un comité de justamente de enfermedad viscerotrópica por vacuna de fiebre amarilla. Eh, pues revisamos esto a fondo y primero que nada, es muy difícil establecer un caso confirmado de enfermedad viscerotrópica porque hay unos criterios muy complejos de poder demostrar indistintamente, como fue este caso, de que la persona falleció. Pero ¿qué ocurre? Cuando uno revisa, en realidad son casos sumamente excepcionales. No llegamos, de hecho, en la literatura a tener a lo largo de la historia en todo el planeta 200 casos de enfermedad neurotrópica que haya tenido desenlace fatal asociado con una vacuna que se ha usado no en millones, sino en el rango de billones a trillones de dosis a lo largo de la historia. Y cuando tú ves el número de casos reportados que hay de diferentes fuentes, de enfermedad adversa severa por el uso de la vacuna, pues es un número de todas maneras sumamente bajo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que puede ocurrir? Sí, pero en realidad aún así sigue siendo un evento infrecuente, en el cual, de todas maneras, por supuesto, hay que tener mucho cuidado y que debe obviamente evitarse en personas que puedan tener cualquier tipo de inmunosupresión grave de cualquier naturaleza, que obviamente habrán algunas de ellas que incluso pudiéramos modificar, como el caso, por ejemplo, las personas que están recibiendo terapias inmunomoduladoras, por ejemplo, personas que están recibiendo metotrexato, que pues de hecho hay pautas actualmente para bajar la dosis y poder administrar la vacuna en un escenario en el que, de nuevo, sea estrictamente necesario que el paciente vaya a estar en una zona, obviamente, de exposición. Entonces pueden haber también estos otros escenarios. Y ahora con esta pregunta de embarazo y VIH, pues me hizo pensar un poco también en esa posibilidad de embarazadas que pudieran tener otras condiciones, por ejemplo, inmunosupresoras, que también habrá que tener en consideración incluso ante este posible escenario, si se pudiera incluso modificar o no para efectos de la vacunación en caso de que sea inevitable que ella vaya a estar en una zona de exposición y de riesgo. Yo quería decir algo, Alfonso, y es en Sí, relación a la vigilancia epidemiológica, porque la fiebre amarilla, a pesar de que tiene muchos años, ¿verdad? De que hay casos, de que se siguen presentando brotes epidémicos, etcétera, etcétera, que siguen afectando a nuestros países, sigue siendo una enfermedad olvidada. Y nosotros cuando buscamos una data, por ejemplo, de mujeres con fiebre amarilla, no encontramos. Muchísimo menos encontramos embarazadas
que han tenido fiebre amarilla. Entonces, la pregunta que uno se hace, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo está funcionando esa vigilancia epidemiológica? ¿Solamente está funcionando con el número de casos? Inclusive yo he revisado algunas fuentes de África, de epidemias importantes, por ejemplo, en Angola, y ellos no desglosan ni siquiera un estudio que yo revisé la cantidad de hombres y mujeres. Entonces yo creo que es una falla que tenemos nosotros a nivel del sistema de vigilancia, de que no se están tomando todas esas notificaciones, ¿verdad? Con respecto a las mujeres, las embarazadas, cómo ha sido la evolución de ese embarazo, porque no sabemos realmente, como yo mencioné, si es más grave o no en una embarazada en relación a una no embarazada. Los dos casos que les presenté de transmisión perinatal, la primera paciente tuvo una infección leve, la segunda sí tuvo una infección grave, pero lo que sí es cierto es que los neonatos tienen enfermedad grave y severa y fallecieron. Entonces hay que estar muy pendientes. Y otra pregunta que me he hecho es qué pasa, que no hay reportes, es que las embarazadas no son, digamos, afectadas por la fiebre amarilla o realmente es una subnotificación de casos, o sea, no sabemos qué está pasando. Y otra cosa importante es la educación. Yo te quiero felicitar, ¿verdad, Alfonso? Primero porque has motivado muchísimos colegas creando ese chat de fiebre amarilla, donde ya hay más de 300 personas, donde se han, digamos, propiciado varios webinars. Igualmente, la Sociedad Venezolana de Infectología ha estado activa y creo que la educación es bien importante porque es una enfermedad desconocida, porque no se produce a nivel de las áreas urbanas, bueno, gracias a Dios, y entonces no se tiene ese conocimiento con ese probable paciente de fiebre amarilla, excepto lo que tú lees. Entonces, claro, los colegas que están en la zona, que sirven los pacientes, ya eso es otra cosa. Y esa experiencia hay que compartirla, hay que de alguna manera, ¿verdad?, buscar contacto con esos colegas para nosotros recoger esa data y ver qué está pasando con esa población, cómo se ha comportado, etcétera, etcétera. De acuerdo, Sí, esa lo que parte de tú la dices es muy educación importante. importante. Solo quería hacer una acotación, pues recordarles a todos también que viene pues la época festiva, ¿no? Pues que para algunos es festiva, es para nosotros católicos pues algo digamos, de relevancia para nuestra fe. Pero el punto es que muchas personas pues toman este tiempo es para descanso y se olvidan de la vacunación y es con tiempo, ¿no? Entonces simplemente hacer como el recorderis pues de que si van a viajar a una zona que sea endémica para fiebre amarilla y no están vacunados, pues en este momento sería mejor pues considerar otro destino turístico. Pero caso que sí estén con su vacunación y que esta sea mínimo 10 días antes de estar en esa zona de riesgo, pues sí pueden viajar. Recordando pues que los anticuerpos pues van a empezar a generar de una forma pues efectiva a partir del 10.º día. Entonces hacer ese recorderis que también va en parte en la educación, pues que la doctora Ana Carvajal estaba mencionando en este momento. Otra pregunta, Alfonso, que Bueno, te quería hacer. Aquellas embarazadas que reciben la vacuna contra la fiebre amarilla, ¿por cuánto tiempo se estima que está protegido ese recién nacido? O sea, ¿cuál es el tiempo? Por ejemplo, nosotros sabemos que influenza más o menos tiene una protección de 6 meses. Y la mayoría de las vacunas es ese rango, 6 meses. En relación a la fiebre amarilla, ¿se tiene ese dato? ¿Qué sabes tú de eso? Sí, es una muy buena pregunta y hay una data de poca, limitada, como muchas de las cosas que hemos revisado, de África que indica que hay un nivel de protección limitado solamente hasta los primeros 6 meses. Entonces, eso un poco justamente va con aquello de que en zonas donde hay riesgo, pues justamente habría que valorar, por ejemplo, esos periodos de tiempo que van ya luego de 6 meses a 9 meses o al año, desde el punto de vista, obviamente, de si en una situación de epidemia se podría o no vacunar justamente en ese rango. Ahí viene esa discusión, porque lo que hemos visto, por ejemplo, acá en Latinoamérica, es que incluso en situación de epidemia, lo más bajito que se inicia vacunación en zonas de riesgo es 9 meses. Pero no tampoco se puede decir que el hecho de, a diferencia de otras situaciones, como tú mencionabas con otras vacunas, o como lo estamos viendo ahora con el uso de
de la vacuna, por ejemplo, contra virus sincitial respiratorio, que el uso de la inmunización en el embarazo realmente sea una estrategia, por ejemplo, para la prevención de la infección en el caso del recién nacido. No está concebido de esa manera, si bien hay algunos datos, y precisamente en la ausencia de datos, pues no hay esa garantía tampoco. Una pregunta, por favor. Claro que sí, adelante. Buenas tardes. Con respecto a la embarazada, no sé si hicieron la pregunta, lo que pasa es que me salió un momentico porque tuve un problema con el teléfono. Aquellas embarazadas que tienen VIH, ya reciben su tratamiento y todo. También tenemos que tener, porque ella en ese caso tendría dos contraindicaciones, ser embarazada y tener VIH. ¿Cómo se hace en ese caso? Volvemos a aclarar. Ni tener VIH ni estar embarazada es una contraindicación absoluta para el uso de esta vacuna. Hay que evaluar muy bien, por el lado del embarazo, el riesgo-beneficio y obviamente en qué semana de gestación está. Si está en una zona de alto riesgo de fiebre amarilla y tiene más de 12 semanas de gestación, se podría vacunar. Por el lado del VIH, volvemos a aclararlo. Depende obviamente de cómo está la inmunidad. Si es una persona que está con tratamiento, que tiene unos contagios de CD4, no solo por arriba de 500, incluso desde 200 en adelante, pues es una persona que de nuevo también podría vacunarse. La vacuna en realidad estaría contraindicada de forma absoluta es cuando tenemos una inmunosupresión grave. En el caso de VIH, menos de 200 CD4 o de hecho, no tendría que tener el contagio de CD4 si yo, por ejemplo, tengo un paciente con VIH que tiene obviamente enfermedades indicadoras, por ejemplo, de inmunosupresión grave o de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que tenga, por ejemplo, un sarcoma de Kaposi, que tenga, por ejemplo, una histoplasmosis diseminada, pues obviamente, aunque no tenga el contagio de 4, que obviamente lo quisiera tener, pues ya sé que tiene una inmunosupresión grave y obviamente no lo vas a vacunar. Y más aún en este caso que lo explicábamos previamente, Ana y yo, que justamente estaríamos viendo las dos condiciones simultáneamente. Es decir, tendríamos que para vacunar a una mujer embarazada con VIH que esté por arriba de 2 semanas de gestación, que no haya una evidencia de inmunosupresión grave y que en el caso del VIH, por el lado del VIH, uno sepa que tiene contagios de linfocitos TCD4 por arriba de 200. No sé si Ana quiere complementar con algo más. No, yo creo que ya se ha explicado suficiente, sí. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para nuestros conferencistas? Hay solamente un pequeño detalle que quisiera aprovechar de decir porque como no tuvimos la conferencia que iba a dar Juan Carlos y hay una pregunta que estaba en el título de la charla, porque de hecho la habíamos incluido cuando discutimos inicialmente el programa, no quisiera que de repente pueda quedar en algún momento la duda, porque siempre ha habido esta discusión y la recuerdo hace muchos años y es la pregunta de si una mujer embarazada es más picada por los mosquitos que una mujer no embarazada. Y hay un estudio que se publicó en Lancet en el año 2000, que se hizo en África, en Gambia, donde en ese estudio se demostró que las embarazadas atrajeron aproximadamente el doble de mosquitos que las mujeres no embarazadas. Y obviamente la pregunta desde el punto de vista de plausibilidad, ¿por qué ocurre eso? Pues tiene que ver un poco con, en parte, lo que hablaba Ana en su conferencia, con el tema de los cambios, obviamente, que ocurren en el embarazo, que incluyen el que se pueden aumentar señales atractivas como para el mosquito, el caso de mayor producción de CO2, ventilación, cambios en temperatura, olor corporal, que están de hecho propuestos en esta publicación de Lancet, lo cual obviamente no significa que todas las embarazadas siempre van a sufrir más picaduras, porque la atracción además varía, hay una variabilidad entre individuos y depende también de las especies de mosquitos. Hay especies que son más antropofílicas y hay otras especies que tienden a ser más zoofílicas o menos antropofílicas, de donde se encuentra obviamente la persona, otros parámetros como la densidad vectorial, entre otras cosas, pero ese dato es interesante y
sugiere que, pues obviamente lo que estamos diciendo tiene importancia desde el punto de vista de que hay que proteger aún más a la embarazada en zonas donde puede haber, obviamente, exposición, en general, a enfermedades transmitidas por mosquitos. Sí, yo quería mencionar algo que no dije en la conferencia, es que las embarazadas en su cambio fisiológico del embarazo usualmente presentan taquicardia y uno de los signos que tú buscas en la fiebre amarilla es la bradicardia, que pudiera estar entonces enmascarada por esa taquicardia fisiológica que presentan las embarazadas, de modo que ese signo probablemente no se va a encontrar, ¿ok? Entonces hay que estar muy pendiente de esos tics que son importantes cuando se ven embarazadas. Y otra cosa también que no mencioné, que también lo hemos comentado en el chat, es la presencia de infecciones bacterianas concomitantes que pudieran tener los pacientes graves. Y en la embarazada pudiéramos tener, ¿verdad?, corionitis, pudiéramos tener infecciones típicas del embarazo que pudieran entonces estar presentándose de forma concomitante, que hay que estar también muy pendiente de eso. Excelente. Bueno, creo que terminamos. Sí, Bueno, gracias, Alfonso, de verdad, gracias, doctora Beatriz, muy buena. Gracias a usted, doctora Muy bien. Carvajal. Sí. gracias, Ana. Un Aquí gusto estamos estar a la contigo en orden, esta doctora actividad Beatriz. ¿Dónde estás tú? en Pereira, eje cafetero. También contigo, ok. Sí. Bueno, pues entonces vamos a dar por cerrado nuestro webinar. Me parece que se abordaron los temas principales en una patología tan importante y tan impactante, digamos, en el mundo en este momento. Se ve la necesidad de hacer esas actividades académicas, sobre todo en tópicos como este, tan importante como es la fiebre amarilla en el embarazo. Entonces, pues muchas gracias a los conferencistas y espero pues que nos encontremos en otra oportunidad para compartir más conceptos, más academia, que me parece que es súper importante que nos fortalezcamos en la región. Entonces, muchas gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias a todos. Feliz tarde y feliz fin de semana. Lo mismo, hasta luego.